cuello hacia abajo y hacia la derecha, y este es el punto A, y este es el punto A1. ¿Okay? Bueno, ahí no lo escribí, le pueden poner ahorita una notita, es cerrar el escote o formar el escote delantero con curva francesa, uniendo los puntos A1. ¿Okay? Ahorita voy a poner ahí apuntado. Vamos a ponerlo. Okay. Y ponemos la esferita. Cerrar el escote delantero con curva francesa, uniendo los puntos A y A1. ¿Okay? ¿Usted lo hace chiquitito? No, pues, Ah, grande. ¿vamos bien hasta acá? Importante en el caso de las curvas, cuando nosotros estamos haciendo curva, cualquier tipo de curva, digo, puede depender un poquito de la parte que estemos trazando, pero casi siempre, si estamos haciendo, por ejemplo, una zona central, la curva del centro tiene que ser más profunda que el resto de la curva. Entonces, por ejemplo, en algunos compañeros me han dicho, es que me dijeron que aquí debería ser como una U. Si lo trazan como una U, no debería afectar tanto, pero además sigue estando más profundo el centro. ¿Okay? Entonces, solo es cuidar eso. A veces en alguno de los trazos he visto que aquí les queda como muy recto. Entonces, es como si hicieran una especie de círculo o un cuarto de círculo entre el punto A y el punto A1. ¿Okay? Para usar que se utiliza el uso del compás. Puedes usar el compás y no pasa nada. ¿Okay? O pudieras, por ejemplo, no tengo curva, maestro, desde origen. Si tú trazas la medida, vas a obtener un semicírculo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Siguiente paso. Desde origen, Gracias. bajar el largo de sisa B y escuadrar. Okay. Desde el origen damos la medida del largo sisa, es el punto B y escuadramos. Okay. No nos dice cuánto escuadrar, así que solamente hacemos la indicación de escuadrar, y este es el punto B. ¿Qué más? Desde origen, bajar el largo tangente delantero C y escuadrar. Okay. Desde origen, largo talle delantero. Y escuadrar. Gracias. Y escuadramos. Y este es el punto C. Continuamos. Sobre la línea de sisa, desde línea central, marcar la mitad del ancho pecho E. Desde línea cintura C, marcar largo cadera D y escuadrar. Marcamos el largo cadera, obviamente las medidas que hayamos tomado. Este es el punto D. Y escuadramos. Ok, siguiente paso. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Sí? Adelante. Sobre la línea de sisa, desde línea central, marcar la mitad del ancho del pecho E y escuadrar hasta la línea de escote F. Okay. Sobre la línea de sisa, ¿cuál es la línea de sisa, maestro? Voy a escribirla para que lo sepamos. La primera línea es la línea de escote. Es la que corresponde a la horizontal original, la primera que trazamos. La segunda línea es la línea de sisa. ¿Okay? La tercera es la línea de cintura. Y la cuarta es la línea de cadera. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que cuando hablamos de talle, generalmente el patrón es hasta la cintura, pero cuando hacemos una blusa, pues no todas las blusas son ombligueras y tenemos que trazar el largo de la cadera pues, para poder hacer una blusa funcional, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Continuamos, decía,
sobre la línea de sisa trazamos la mitad del ancho pecho, ¿no? Ok. ¿Y qué punto es? E. Y luego, Escuadrar hasta la línea de escote. ok, escuadramos hasta la línea de escote y este punto escuadrado va a ser F. ¿Qué más? Sobre la línea de sisa, desde línea central, marcar un cuarto de contorno busto. Ok, sigue siendo sobre la línea de la sisa, un cuarto de contorno busto y este es el punto G. ¿Ok? Cuando dice línea central, nos estamos refiriendo al centro del patrón. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, continuamos. Sobre la línea de cintura, desde línea central, marcar un cuarto de contorno cintura más 3 centímetros de pinza fijos. H. Ok, entonces tenemos un cuarto de cintura más 3 centímetros fijos. Y este es el punto H. ¿Ok? Luego, Sobre la línea de cadera, desde línea central, marcar un cuarto de contorno cadera. un cuarto de contorno cadera. Y este es el punto I. Ok. Sobre la línea EF, bajar 4 centímetros fijos de inclinación hombro. J. Gracias. Línea EF, ¿ok? 4 centímetros hacia abajo. Esos centímetros nos dicen que son fijos. ¿Ok? Este es el punto J, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué más? Trazar hombro uniendo puntos A1 y J1, dando la medida tomada acá. ¿Se entiende eso? Sí. Vamos a trazar el hombro uniendo los dos puntos. A1, que es el escote horizontal, el punto J que acabamos de marcar, pero con la medida que hayamos tomado. Eso quiere decir que cuando coloquemos la regla, la cinta, con lo que lo estemos haciendo, vamos a dar la medida que le tomamos a la persona. No es que el hombro va de A a J, eso no significa, ¿ok? Tenemos que unir los puntos, pero vamos a dar la medida que hayamos nosotros registrado. Entonces, uno, los dos puntos hasta donde llega la medida que tomé. Este es el punto K, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok, aquí tenemos K. ¿Qué más? El segmento de la línea JE se divide a la mitad. Este es un punto de apoyo para el trazo de la sisa L. Okay. El segmento J, que fue la inclinación que hicimos, o sea, el punto J, perdón, y el punto E, esta línea la dividimos a la mitad, lo que mida después de haber hecho la inclinación del punto, digo, la inclinación del hombro, y este es el punto L. Voy a poner la L así para que no se confunda con la I. Ok, ¿qué más? Trazar sisa con curva francesa uniendo los puntos K, L y G. Okay. Trazamos la sisa con la curva francesa, uniendo los puntos K, L y G. Entonces, tratemos siempre de hacerlo en un solo proceso. Y si de verdad, por alguna razón, a lo mejor la forma de nuestra curva no nos permite hacerlo de un solo paso, lo podemos dividir, pero hay que tratar que el resultado final siempre sea una línea continua, que no se note, por ejemplo, una curva y luego como un ángulo recto al resto del trazo. ¿Okay? ¿Hasta aquí bien? Una unidad. ¿De una vez? El punto K, ¿cómo sabemos cuánto sacarlo después de la? Es que no es que lo tengas que sacar, es que debes dar la medida que tomaste. Ah, ya, O sea, cuando tú coloques tu regla, vas a estar tocando A y J, pero le vas a dar la medida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tu hombro es pequeñito y queda antes del punto J? No importa. Tú respetas solamente la posición. ¿Eso queda es la claro? medida de acá, ¿verdad? Que es esta medida. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien todos? Sí. ¿Continuamos? Trazar sisa
Cerrar el costado del patrón con línea recta, uniendo los puntos G y H. Ok, punto G es el costado, la sisa. Punto H, los 3 centímetros que añadimos de pinza. Vamos a unir esos dos con recta. Ok, y estamos ya cerrando el patrón. Ok, ¿y qué más? Cerrar el costado del patrón con curva sastre, uniendo los puntos H e I. Curva sastre. Vamos a unir la zona de la cadera del punto H al punto I con curva de sastre. Cuando usamos la curva de sastre, mi consejo es que tratemos de evitar usar el extremo de arriba o el extremo de abajo. Siempre traten de usar segmentos intermedios. ¿Okay? Entonces, unimos H con I. Y ahí prácticamente tenemos el patrón terminado. Si no tenemos esta, vamos a usar la francesa. Pueden usar la francesa, pero igualmente en algún segmento no tan curvo, porque si tú voy a hacer la comparación, vamos a suponer que tú tienes solo esta y lo trazas así. Ve cómo se pronuncia la curva. Entonces esa parte va a resultar como un globito y obviamente cuando tú lo ensambles se va a ver. ¿Puede ser igual con la regla o va a quedar muy recto? No, va a quedar muy recto. Sí tiene que ser con una curva muy ligera. Okay. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? Así está más claro. Muchísimo mejor. Okay. Ahí está. ¿Qué nos falta? Las pinzas. ¿Okay? Entonces vamos a poner la parte de las pinzas. El proceso nos dice, desde el punto A1, bajar o marcar, perdón, largo pinza. Ok, vamos a ir con. Si le pongo bajar, ¿se entiende? Sí. Ahora pongo bajar y marcar el largo pinza y en esta posición marcar desde el centro del patrón la mitad de distancia busto. Entonces eso nos habla que es una medida, digamos, combinada. Vamos a hacerlo paso a paso. Desde el punto A1 nos dice bajar y marcar el largo de la pinza. Yo doy el apunto, perdón, apunto, marco solamente el largo, ¿ok? Y luego me dice, en esta posición, es decir, a la altura de la marca que acabo de hacer, voy a marcar desde el centro del patrón la mitad de distancia busto. Entonces, sobre esta posición, desde el centro marco la mitad de distancia busto y este va a ser el punto N. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí. Bueno, continúo. Sobre la línea de cintura y desde la línea central marcar la mitad de distancia busto. Ese es el punto N. Entonces, sobre cintura vuelvo a marcar la mitad de distancia busto. Este es el punto N. ¿Ok? Y me dice, este es el centro de la pinza. Distribuir la pinza hacia la izquierda y la derecha, puntos N1 y N2. ¿Cuánto tuve de pinza fijo? 3 centímetros, ¿de acuerdo? Y si me dice distribuir, significa que tengo que dividirla a la mitad. Entonces pongo 1.5 hacia la izquierda, este sería el punto N1, 1.5 hacia la derecha, y este sería el punto N2. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí. Me dice el último paso, desde el punto N bajar 11 centímetros, es decir, desde aquí bajo 11 centímetros para el delantero. Y esta es la profundidad de la pinza, es el punto N.
Siempre si usas 11 te va a funcionar bien. Son fijos. ¿Ves? Por eso 5 fijos y 11 centímetros fijos. ¿Qué nos faltó? Cerrar la pinza. Bueno, más bien, unir la pinza. La pinza por línea recta por los puntos M, N1, N y N2. ¿Ok? Entonces solamente nos queda cerrar la pinza. ¿Ok? Desde el punto M, tocando N1, tocando N, de N a N2 y de N2 a N nuevamente. ¿Okay? Y ahí tengo la pinza. Ahora sí, ¿más claro? Y ahí ya prácticamente tenemos listo el patrón. Vamos a colocar la pinza lateral. Lo voy a poner aquí chiquito. ¿Quieren que les mande las fotos que estoy tomando mejor al grupo? Sí. Me dice desde el punto G, que es el costado del patrón, bajar sobre la línea de costado 6 centímetros fijos. Estos 6 centímetros fijos son el punto O. Vamos a escribirlo. Ese es el punto O. ¿Ok? Luego me dice distribuir la diferencia de largo talle delantero y largo talle espalda hacia arriba y hacia abajo. Y esos van a ser los puntos O1 y O2. ¿Qué significa eso? Recuerden que nosotros tenemos, bueno, no nosotros, las chicas tienen una diferencia de aproximadamente 3 centímetros entre el largo talle delantero y el largo talle espalda, que son producto del volumen del busto. Entonces, esa es una referencia y de hecho si no tienen una medida, generalmente las tablas de talles consideran entre 2 y 3 centímetros de diferencia. Si ustedes midieron y la diferencia es de 4, aplican 4. Si son 3, aplican 3, si son 2, aplican 2. ¿Okay? Entonces, esa diferencia la van a distribuir. Yo estoy tomando en cuenta 3 centímetros, entonces haría hacia arriba 1.5, hacia abajo 1.5, y estos serían los puntos O1, más abajito, O1 y O2. ¿Ok? Y por último, tendría que cerrar la pinza uniendo los puntos, me dice, O1 con M, ¿ok? Y M con O2. ¿Ok? Y ahí tengo ya terminado el patrón del delantero. ¿Dudas hasta aquí? Todo eso tiene que ser. No, cuando hacemos un básico femenino es hasta acá. ¿Okay? Si no ponemos las pinzas, aun cuando esté cinturado, no podemos decir que es femenino porque no hay volúmenes. ¿Okay? Sí. Pero sí tenemos la diferencia. Okay.
Cuando nosotros hacemos la pinza lateral, ¿por qué hacemos la pinza lateral? Tenemos que compensar la diferencia que hay en los costados. Si tú haces el proceso como lo hemos hecho, vas a notar que el talle delantero es más largo que el talle de la espalda. ¿Okay? Entonces, cuando tú quieres comparar los costados, un costado es más largo que el otro. Entonces, ya pensando en el proceso de ensamble, no los vas a poder coser porque hay una diferencia. O sea, no vas a lograr que estén o que casen, ¿no? Perfectamente. Entonces, para eso aplicamos pinza. La pinza lo que genera es el equilibrio, porque al momento de que se cierra la pinza, se forma un volumen que es para el busto, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos esa pinza? Desde el punto G bajamos 6 centímetros fijos, eso te sirve para todas las tallas. La instrucción real dice entre 5 y 7. Si te dice entre 5 y 7, baja 6. No hay pierde, baja 6 para el centro de la pinza. Lo marcas. Entonces, a ver, ¿cuánto es mi diferencia? Yo puedo saber que mi diferencia cuando la medí es de 3 centímetros. ¿Cuál sería mi consejo? Midan sus costados. ¿Okay? Porque a lo mejor entre que si estás trazando con un plumón o con una pluma y luego agarraste un color, puedes tener milímetros de diferencia, que no deberían ser, pero si sucede, midan sus costados y a lo mejor te das cuenta que tu diferencia no es de 3, sino de 2.5. Entonces distribuyes 2.5. ¿Okay? Muchas veces va a coincidir con que la diferencia son la que tú hayas tomado en recto. ¿Okay? Ya una vez que sabes la diferencia, la distribuyes, o sea, divides entre 2 y hacia arriba aplicas una mitad, hacia abajo la otra mitad y ya solamente cierras la pinza. ¿Sí ya quedó más claro? Sí. ¿Seguros? Sí. Ok, bueno, entonces ya tenemos el trazo del delantero. ¿Qué tenemos que hacer para la espalda? Lo mismo, pero van a cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces voy a ir haciendo los cambios acá, siguiendo el mismo proceso. ¿Okay? Desde origen vamos a marcar un 15 contorno cuello hacia ya los cambios y obviamente esto ya no va a entrar. ¿Okay? Entonces, ¿sí queda claro? Sí, maestra. ¿No progresé? Sí, ahorita que ya lo les hablo. Cuando estén listos. Sí, sí, pero Sí, se los envié. O sea, le gané. Ese enviado. Que es el de la espalda. Uy, no, mejor. entonces, en el caso de la espalda, este vértice sería el punto de origen. Y la instrucción me dice, desde origen marca una quinta parte del contorno cuello hacia la derecha y 2 centímetros fijos hacia abajo. ¿Sí? Y nos vamos aquí que dice, cerrar el escote delantero con curva francesa, uniendo los puntos. Este sería el punto A, y este es el punto A. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es, hace un ratito platicábamos, siempre que hagamos una curva, el centro debe ser más profundo que el resto de la curva y trazamos. ¿Okay? ¿Vamos bien? Continuamos, desde el origen bajamos el largo de la sisa y escuadramos. Este es el punto B. Okay. Después nos dice desde origen bajar el tallo, perdón, aquí sería el de espalda. Largo talle, espalda.
espalda desde origen. Este es el punto C. Y escuadramos. Y aquí es donde vamos a notar la diferencia que hay. Y luego me dice, desde línea de cintura, que es el punto C, bajar o marcar la cadera y escuadrar. Marco la cadera y escuadrar. Y este es el punto D. Después, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sobre la línea de sisa, marcamos la mitad del ancho espalda. Este es el punto, mitad del ancho espalda. Gracias. Y después escuadramos hasta la línea del escote para encontrar el punto F. ¿Okay? Siguiente paso, sobre la línea de sisa, desde la línea central, una cuarta parte del contorno busto. Y este sería el punto G. ¿Okay? ¿Vamos bien? ¿Sí? Siguiente, sobre la línea de cintura, desde la línea central, una cuarta parte del contorno cintura. Más 3 milímetros de pinza fijos. Y ahí tenemos el punto H. Sí. Aquí es el H. Y luego en la cadera, desde el centro, un cuarto de cadera y marcamos el punto I. Gracias. ¿Qué más nos dice? Sobre la línea EF vamos a bajar 3 centímetros fijos de inclinación hombro. Inclinación hombro, este es el punto J. Y luego me dice trazar un hombro uniendo los puntos A. Aquí cambiamos, sería A nada más. Sí. Uniendo los puntos A y J con la medida que hayamos tomado. Entonces, coloco mi regla tocando ambos puntos y voy a trazar la medida que tomé. Y este es el punto K. Y ves que se ve distinto. ¿Y por qué se ve distinto? Porque mi ancho delantero es menor que el ancho de la espalda. ¿Okay? Entonces, eso no importa mientras yo esté dando la misma medida en los hombros. ¿Okay? Posteriormente me dice el segmento de la línea JE se divide a la mitad. Aquí voy a tener el punto L y luego me dice trazar sisa con curva francesa tocando los puntos K, L y G. De igual manera busco que la curva toque los 3 puntos y hago el trazo. ¿Vamos bien? Cerrar el costado del patrón con línea recta uniendo los puntos G y H. Cerrar el costado del patrón con curva de sastre uniendo los puntos H e I. ¿Y qué falta? Ok. Y nos dice dividir la línea de cintura, incluyendo los 3 centímetros de pinza a la mitad. Eso significa que voy a medir todo lo que tengo de cintura en el patrón
y lo divido a la mitad. ¿Ok? Y me dice distribuir la pinza hacia la derecha y hacia la izquierda. Izquierda y derecha. La pinza es el punto M. 1.5 hacia la izquierda, 1.5 hacia la derecha, y este sería M1, no sé, no. Vamos a poner aquí arriba, M1 y este M2. ¿Ok? ¿Vamos bien? Después, escuadrar el punto. Aquí es M. Y este sería el punto M. Maestro, disculpe, antes de que ¿cuál fue lo que escribió? ¿Qué fue lo que La escribió? pinza. Ah, Primero busqué el centro. la pinza de 3 centímetros, ¿no? Ajá. Ah, ok, ok. Voy a poner nuestro proporcional Celestina. Este es el punto M, este sería M1 y el de abajo M2, bueno, el de la derecha. Y me dice que el punto M lo voy a escuadrar hasta la línea de sisa, es decir, el centro de la pinza hasta la línea de la sisa. ¿Okay? Este es el punto N. Y luego, desde el punto M, bajar 12 centímetros fijos para la profundidad de la pinza. Este sería el punto N. ¿Okay? Por último, vamos a unir N, N1, N, N2. ¿Okay? Vamos a hacerlo. Y ahora sí, ya terminamos la espalda. ¿Okay? El proceso de espalda termina hasta aquí porque pues, obviamente no tenemos pinza de busto. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Ya está bien claro? Aquí es donde les digo que se nota la diferencia, que vamos a contrarrestar o a equilibrar con la pinza. Entonces, recuerda que les dije, yo contemplé medidas 3 centímetros, pero vamos a ver si son ciertos. Aquí tengo 23 de costado delantero y en la espalda tengo 20. O sea que sí coincidieron mis 3 centímetros. ¿Ok? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Entonces ahora sí, ya de poder hacer un patrón básico. ¿Ok? Gracias. No hay contrario.